terminar el secundario, ¿no? Había mucha gente que hacía hasta una carrera. Era muy común decir, bueno, se recibió de bachiller, se recibió de perito mercantil, se recibió de maestra. Todas esas exigencias de la mitad del siglo pasado, en este momento ya han quedado completamente perimidas, y ahora la educación universitaria es importantísima. Está tomando mucha importancia ahora también, en estos últimos años, lo cual antes no era tan determinante. Bueno, una vez que se reciben los alumnos y tienen ya un título de grado, la etapa siguiente, el posgrado, ¿no? Los posgrados, las maestrías, y todo lo que tiene que ver con un perfeccionamiento y un ir más allá, el paso siguiente, ¿no? Bueno, es muy importante este tema, por eso quería conversarlo hoy, y tenemos en línea al doctor Juan Carlos Frontera, que es director del área de posgrado de la Universidad de El Salvador, justamente para comentar cuáles son las posibilidades que tenemos en El Salvador, que, como ustedes saben, tiene una fuerte presencia desde hace muchos años aquí en Pilar. Doctor Frontera, mucho gusto, buen día. Guillermo Hagestrom lo saluda. Buen día, Guillermo, un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo hice toda esta introducción un poco para explicarle a la gente la importancia enorme que está teniendo ahora todo esto, ¿no? Antes, realmente, uno te recibía a veces de bachiller y ya con eso tenía posibilidades y herramientas suficientes como para desempeñarse a lo largo de la vida. Ahora todo esto ha cambiado muchísimo y ya no alcanza tampoco, si bien es muy importante, por supuesto, la educación terciaria, pero una vez que se termina ya es casi una condición necesaria, ¿no?, tener un posgrado. Mira, yo creo que coincido contigo. Sí. Muchas veces uno da el ejemplo que con la generación de nuestros padres, como vos bien decías, o con la de nuestros abuelos, el bachillerato abría todo un espectro laboral. Sí. Y hoy por hoy, como vos decís, ya el título de grado es una primera etapa en una formación continua. Claro. Donde nos enfrentamos, ya siendo un recién graduado que está promediando entre los 22 y los 25 años, se enfrenta a un mundo laboral con altas exigencias. Sí. Donde quizás no sea como en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, que cuando uno conseguía el empleo o una inserción, eso iba a permanecer a lo largo de toda la vida, sino que también tenemos cambios en nuestro ambiente laboral, en las posiciones que vamos a ir ocupando. Y por eso es importante ya desde el inicio, ya al momento de graduarnos, empezar a proyectar ese futuro, y contamos en ese momento con dos cuestiones que nos limitan: el tiempo y el tiempo, porque ya vamos a comenzar a insertarnos en el mundo laboral. Sí. Son nuevas demandas, porque el trabajo nos va a demandar tiempo, y al mismo tiempo nuestra familia, nuestra futura familia que estamos constituyendo, también nos va a demandar más tiempo, y en ese proceso también tenemos que mantener una formación continua. Por esa razón yo creo que es muy importante al momento de elegir el posgrado saber bien a qué está apuntando uno. ¿A qué me refiero? Una diferencia entre una especialización, una carrera de especialización, que en el caso de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Jurídicas contamos con 4, con una especialización en Derecho Penal, sí, que ha funcionado ya más de 3 décadas, sí, en nuestra unidad académica. Ya un poco más jóvenes, con casi 2 décadas, tenemos la especialización en Contratos y Derecho de Daños, la de Procesal, y una más joven que está cumpliendo su 4º año, una en Procesal Constitucional. Y cierto es que cuando uno recién se gradúa, tiene que comenzar a perfeccionarse. ¿En qué? Y bueno, la pregunta es no solamente en la materia, sino en el nivel de la carrera de posgrado que va a elegir. Claro. Porque si uno se va a dedicar al ámbito de la práctica profesional, o el ámbito, cuando hablo de la práctica profesional me refiero o al ejercicio de la abogacía, o dentro del Poder Judicial, o dentro de la función pública, sí, ese primer paso tienen que ser las carreras de especialización, donde continúo mi formación, pero para ese ejercicio de la abogacía en los diferentes ámbitos que acabo de mencionar. Esto referido, por ejemplo, a la carrera de Derecho, ¿no? Ahora, ¿qué otras carreras, y me remito a las que ustedes tienen en El Salvador, ¿no? Hay
posibilidades de esta segunda etapa del perfeccionamiento terciario, que seguramente además implica una facilidad mucho mayor para insertarse laboralmente en las mejores condiciones, ¿no? Y en los mejores puestos, ¿no? Por supuesto, por eso ese primer camino que yo te mencionaba para ese Nobel graduado es el camino de las carreras de especialización. Sí. Pero si me voy a dedicar al ámbito académico, además, o sea, no solamente quiero dedicarme al ámbito del ejercicio profesional desde las diferentes funciones, y quiero buscar el ejercicio profesional, quizás mi primer paso, por esa escasez de tiempo que recién hablábamos, sí, y por esos resultados que debo ir obteniendo, quizás el camino no sea una especialización y sea conveniente caminar en el ámbito de las maestrías académicas, que tienen la misma duración de cursada, porque en ambos casos... ¿Qué diferencia hay? Disculpame que te interrumpa, sí, Juan Carlos, pero ¿qué diferencia hay entre un doctorado, un posgrado, una maestría? ¿Cuáles son las diferencias puntuales que hay? Mira, tú tienes que, a nivel de posgrado, tú tienes 3 niveles. Sí. El primer nivel, estamos hablando de carreras, serían las carreras de especialización. Sí. El segundo nivel son las maestrías. Las maestrías pueden ser académicas, o sea que tú te especializas en un área de investigación, tienes una formación académica curricular que fortalece los contenidos de esa área y tú debes desarrollar una investigación. Sí. Y también están las maestrías profesionales, que apuntan a hacer áreas de práctica profesional. Y el grado mayor que se puede obtener en la vida académica es el de doctor. Claro. Nosotros contamos con un doctorado en ciencias jurídicas, también fundado hacia la década del 60, sí, y un doctorado también de ese mismo tiempo en Derecho Penal y Ciencias Penales, ambos acreditados por CONEAU, acreditados por 6 años, que es el máximo de tiempo que brinda la agencia en materia de acreditación, o sea que fueron acreditados muy bien, sí, pero ya en el ámbito del doctorado, que sería, yo diría, una segunda fase, porque previamente uno tiene que caminar o desarrollar la especialización o la maestría para irse fogueando, para irse preparando, claro, en ese ámbito de posgrado, también para poder meditar el tema de investigación de tesis doctoral, claro, poder también darse un momento para poder reflexionar. Ya en el doctorado, más que la cursada, en nuestro caso las cursadas se pueden realizar en un año, o sea, uno puede cumplir las obligaciones académicas del doctorado en un año. Uno apunta ya a lograr una formación de investigador, claro, además de uno poder ser funcionario del Poder Judicial, uno poder desarrollar en el ejercicio de la abogacía o en la función pública. Uno agrega esta tarea que va a vincularse directamente con el ámbito académico. Claro. Y ahí está el desafío del desarrollo de una tesis doctoral, que va a ser nuestra carta de presentación. En este caso, en el doctorado, cuando yo te decía que es una segunda fase, sí, tiene la característica que puede haber diferentes momentos donde aparece el doctorado. Hay una tendencia actual que va corriendo las líneas europeas, que el doctorado ya no es una carrera de final de vida, sí, sino que es de comienzo de vida. Uno normalmente termina su especialización en su maestría y continúa inmediatamente el doctorado. Ahí tú tienes una tesis de primer término, de comienzos de la vida académica. Hay un efecto bisagra que se está dando, que es la generación intermedia nuestra, que muchos continúan su tesis doctoral o logran su tesis doctoral en un promedio de 50, sí, entre 45 y 50 años, y lo que va desapareciendo de a poco era la vieja tradición de aquellos que estaban culminando su carrera académica, lo culminaban con su doctorado. Hoy el doctorado, al igual que una maestría o una especialización, pueden ser tranquilamente transitadas, desarrolladas por sub-35, ¿no? Más natural las especializaciones para los sub-30, si me permites el término, sí, sí, igual que las maestrías, y ya el doctorado es para un sub-35, que ya puede ir desarrollando, y quizás antes de los 40 o antes de los 35 ya puede ir desarrollando su tesis doctoral. Porque uno imagina, Juan Carlos, en todo esto, que también sumado a todos los conocimientos que se adquieren en el ámbito académico, en la universidad, en las aulas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tarea ya en sí, del ejercicio de
la profesión, de la especialización que tengan, va haciendo que seguramente se perfilen y se vayan necesitando y vayan tomando experiencia que después se va a volcar seguramente más adelante y con alguna experiencia en lo laboral, en la cosa práctica, ¿no? Seguramente para llevar a cabo una tesis o un doctorado más especializado y más decidido, ¿no?, por la persona. Y ahí vamos a ver el tema del equilibrio, ¿no? En las especializaciones que yo te mencionaba, vas a notar que casi el 40, casi el 50% en algunas de las asignaturas es de práctica. Claro. Nuestras especializaciones tienen una característica común, que es que en todas ellas intentamos que el estudiante tome contacto con los diversos actores. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la de penal, tú tomas contactos con abogados en la parte de las materias normativas, pero con abogados del ejercicio profesional, con abogados que son fiscales, con abogados que son jueces, pero también hay todo un área que es muy interesante, que es el área de las pericias, de ese conocimiento sobre medicina legal, sobre psiquiatría, sobre psicología, sobre criminalística, sobre criminología, y ahí tomás contacto con profesionales que son operadores dentro del proceso penal, dentro de la administración de justicia, pero que están cultivando otras profesiones y otros conocimientos. Ahí es trabajar en la diversidad para poder comprender mejor el fenómeno. Y eso se replica en las otras especializaciones, por ejemplo en la de procesal y procesal constitucional, funcionarios o jueces nacionales de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogados en el ejercicio profesional, y eso también lo vamos a poder observar en la de contratos y derecho de daños. Que a este elemento práctico también se agrega la diversidad de la doctrina, ¿no? Que uno pueda ver desde el punto de vista teórico y práctico el funcionamiento de la doctrina mayoritaria y la minoritaria, preparándonos de alguna forma para no ser simples operadores del proceso, sino también para poderlos transformar en actores, o sea, poder producir cambios en ese cambio. Claro, se hace mucho más integral todo, ¿no? Y además estaba pensando, mientras que decías todo esto, Juan Carlos, que el mundo que viene, y uno empieza a verlo por ejemplo, el acuerdo que seguramente ya se ha firmado y en algún momento antes o después, pero va a empezar a funcionar, por ejemplo, entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Allí el rol de los abogados, de los distintos especialistas es importantísimo, y por ejemplo van a empezar a surgir temas que tienen que ver con distintas legislaciones de distintas partes del mundo, ¿no? Distintos temas que hacen a la tarea de un abogado en cuanto a cumplimientos de contratos, incumplimientos, etcétera, pero ya en un ámbito internacional. Esto seguramente que va inclusive a formar o a empezarse a trabajar, y los mismos profesionales que se van recibiendo van a empezar a trabajar en diversas tesis que tengan que ver con estas nuevas modalidades de comercio, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y fíjate que nosotros tenemos dos maestrías, que no había mencionado cuáles teníamos, que están vinculados con esta temática, con estos cambios que vos mencionas. Es un mundo fascinante el que se nos está presentando, porque no es un mundo estático, sino que es de completo cambio, y con un gran dinamismo que nos exige estar preparados para poderlos afrontar y poderlos acompañar y tener éxitos. Y tener éxito en esos cambios. Y ahí nosotros tenemos una maestría en Derecho Económico Privado, también que tiene una antigüedad de unos 15 años, que también fue acreditada, por supuesto. Todos nuestros posgrados están acreditados por CONEAB, por supuesto. Y tenemos una maestría en Ciencia de Legislación, que ahí prepara para la formación de los cuerpos normativos de estas nuevas situaciones, ¿no? Una extensión donde el profesional se encuentra entre un viejo modelo que intentó volver la norma o el derecho más estático a través de la codificación, y hoy nuevamente se encuentra frente a un derecho disperso. Por el propio derecho nacional, por la multiplicidad de normas, por la multiplicidad de normas y de órganos de producción normativa, que es algo que nos enfrentamos continuamente, y también por la multiplicidad de normas y órganos a nivel internacional. Y poder, vuelvo a decir, partir de la tradición jurídica
partir de una formación teórica y práctica sólida en el ámbito de las especializaciones, en el ámbito de las maestrías y del doctorado, en un ámbito de investigación, en este caso, y estar preparado para poder afrontar y poder proyectar en esta dinámica. Claro, claro. Y como vos bien dijiste, poder adelantar los temas, porque yo creo que si bien en las especializaciones uno tiene una carrera, un camino más hacia la práctica profesional y la devolución a la comunidad, sí, uno lo va a hacer a través de esa práctica, ¿no? Seguro. No solamente para beneficio individual, sino para devolver al medio el privilegio de ser universitarios, que es un privilegio. En el ámbito de investigación, allí estarán las maestrías y los doctorados, también en poder proyectar en un ámbito completamente distinto, pero también para poder devolver a la comunidad este privilegio de ser universitarios, ¿no? Seguramente. Y creo que ahí hay una responsabilidad también social. Enorme, sin duda. Enorme. Y además, por supuesto, estar a la altura de los desafíos enormes que se vienen, porque yo cada vez que hablo con cualquier persona que está en el ámbito de la educación universitaria, siempre se coincide en lo mismo, ¿no? Las carreras tradicionales seguramente, bueno, todas van a tener un lugar preponderante en los próximos 50 o 60 años, pero ¿cuántas nuevas van a aparecer, no? Y allí aparece un desafío enorme. Me parece que cuanto más capacitado estén cada uno de los distintos profesionales de las distintas áreas, en ese momento de transición y de formación y de creación de nuevas carreras, de nuevas disciplinas que al día de hoy no conocemos, seguramente esa capacitación va a servir como para ir de alguna manera uniendo y estableciendo esos puentes con las futuras carreras, ¿no? Como vos bien decís, o sea, nos vuelve profesionales más versátiles. Claro. Y nos permite ver lo que otros no ven. Sí. Es lo que hablaba hace unos días con un colega, ¿no? Capacitarse y especializarse logra eso, ¿no? Ver en esa dinámica, en esa actualización, en ese cambio que estábamos hablando recién, sí, poder ver y poderse preparar para ese cambio, y vuelvo a decir, también poder ser actor en ese cambio, no ser un sujeto pasivo que simplemente se adapta. Claro. Es importantísimo esto. Juan Carlos, tengo que ir redondeando porque ya me queda poco tiempo. El tema es fascinante, ¿no? Por supuesto. ¿Qué porcentaje tienen, si es que tienen algún tipo de porcentaje de egresados de las distintas carreras que deciden un posgrado, una maestría, un doctorado rápidamente y seguirlo por supuesto, seguramente ya combinándolo con la etapa laboral, ¿no? Pero ¿es grande el porcentaje? Cada vez más grande, y ya uno empieza a observar que no es una decisión individual, sino es una decisión familiar. Claro. Los padres que van acompañando, o la familia que va acompañando a ese graduado de grado, sí, ya lo va preparando y ya va viendo la exigencia de que va a tener que continuar sus estudios de posgrado. Claro. Y vuelvo a decir, con una mirada versátil, ¿no? Sí, son herramientas que voy obteniendo para un desarrollo profesional que lo iré descubriendo con el tiempo. Bueno, es un tema fascinante, todo lo que tiene que ver con la educación y sobre todo con esta puerta que se abre hacia un futuro que cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? Porque uno antes hablaba del futuro y realmente parecía que era una cosa a muy largo plazo. Ahora no, el futuro es a lo mejor el año que viene, ¿no? Porque uno va viendo el cambio en las carreras, en las necesidades, en la demanda de profesionales que hay de distintas áreas, que va como cambiando. Es muy activo todo esto ahora, ¿no? Y la ventaja que gracias a los medios en los cuales ustedes están, a través del periodismo, de los medios, y a través de las redes sociales, esos cambios que se van sucediendo, uno los recibe en forma inmediata. Claro, ya no es además, asincrónico, es claro, sincrónico casi. Sí, y uno es un testigo que sincrónico de esa situación.